Ujú. Entonces espérenme tantito porque vamos a poner otra presentación porque esta ya valió. ¿Esa sí la ven? No, Doc. No, se sigue viendo lo mismo, Doc. ¿Ahora qué ven? Ahora sí ya se ve. Presentación, doctor. La Y ahora sí. presentación. ¿Ahora sí qué? Ya se ve la La presentación. Ya se ve la presentación. Como que ahora sí ya. Bien, vamos a platicar el día de hoy de lo que son las arritmias. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Bien, vamos a platicar de lo que son las arritmias. Pongan mucha atención, traten de anotar lo menos posible, porque esta plática es más de observar y entender que de anotar. Entonces vamos a poner atención. El tema de hoy es arritmias. Manejo e interpretación de arritmias. Cuando ustedes ven un trazo de esta manera, lo primero que hacen es esconderse o tomar otro electro, o darse la vuelta, o pedir que alguien les ayude. Pero no es porque no sepamos, sino porque creemos que no sabemos. Entonces hoy vamos a aprender rápidamente a interpretar las arritmias. Lo que tenemos que aprender para interpretación de arritmias es ir escalonados, ir paso por paso para poder hacer una interpretación adecuada de arritmias. No podemos brincar ni podemos obviar nada. Debemos de seguir pasos para poder llegar a un diagnóstico certero o lo más certero posible. De tal forma que si nosotros quisiéramos llegar a la cima de algún lugar y nos fuéramos de 2 en 2 en 2 en 2 escalones o de 3 en 3 escalones, quizá llegaríamos más rápido, pero el riesgo de no apreciar o no de no observar el paisaje o de caer es más alto, ¿no? Entonces vamos a aprender paso por paso, vamos a aprender 5 pasos para la interpretación de arritmias. Después de esos 5 pasos, ninguna de las 225 arritmias descritas podrá escaparse a nuestro diagnóstico o a nuestra metodología. Bien, lo primero que tenemos que saber, si vamos a hablar de arritmias, Doctor, creo que se dejó de escuchar. ¿ahí ya me escuchan? Ya. Ya. Ok. Decía que lo primero que tenemos que aprender de arritmias es precisamente a saber qué es una arritmia. Una arritmia es todo aquel ritmo diferente a un ritmo sinusal. Todo lo que no es un ritmo sinusal es una arritmia. Por lo tanto, ¿qué tengo que aprender? Pues saber qué es un ritmo sinusal, porque si no sé qué es un ritmo sinusal, entonces no puedo saber qué es una arritmia. Entonces, arritmia es todo aquel ritmo diferente a un ritmo sinusal. ¿Cuáles son los parámetros que voy a medir o que debo de tomar en consideración para saber si es un ritmo sinusal o no? Lo primero que debo de saber para determinar si es un ritmo sinusal o no es el ritmo del electrocardiograma. Para hablar de ritmo, vamos a tomar siempre en consideración el complejo QRS, las ondas R. Luego le vamos a ver la frecuencia cardíaca. Vamos a aprender 3 métodos para calcular la frecuencia cardíaca. Luego vamos a ver la presencia de la actividad auricular. Más que la presencia de la actividad auricular, vamos a ver la presencia del nodo sinusal. ¿Qué es lo que vamos a ver en el nodo sinusal? La onda P. Siempre que ustedes tengan una onda P o siempre que vean una onda P en el electrocardiograma,
van a saber que esa actividad viene del nodo sinusal. Siempre que haya P es porque el nodo sinusal está funcionando. Cuando hablamos de actividad auricular, hablamos de otro tipo de ondas que se llaman ondas F. Entonces, lo que vamos a buscar son las ondas P que nacen del nodo sinusal. Todas las ondas P que ustedes puedan observar van a nacer del nodo sinusal. El cuarto punto, el cuarto paso que vamos a valorar en el trazo electrocardiográfico para el ritmo sinusal es el intervalo PR. ¿Qué es el intervalo PR? Si lo traducimos ya a la arritmia o ya al trazo electrocardiográfico, en arritmias, el PR es la distancia que tarda en llegar el impulso eléctrico del corazón desde el nodo sinusal hasta el nodo aurículo-ventricular. Esa distancia se corre entre 120 a 200 milisegundos. Es decir, el impulso tiene que llegar entre 120 y 200 milisegundos después de que nace el nodo sinusal al nodo aurículo-ventricular. Si el impulso se tarda más tiempo, entonces hay un bloqueo. ¿Un bloqueo entre quién? Entre las aurículas y los ventrículos. Ok, y el último punto que vamos a determinar es el complejo QRS. El complejo QRS debe ser estrecho. ¿Qué significa estrecho? Que debe de medir menos de 3 cuadritos y generalmente cuando es ancho no debe ir acompañado de onda P. Siempre el complejo debe ser estrecho y acompañado de una onda P. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Esto es lo que estamos acostumbrados a ver o lo que nos enseñaron a ver en el trazo electrocardiográfico. Yo lo he nombrado alfabeto electrocardiográfico. El alfabeto electrocardiográfico empieza en la P, así como el alfabético empieza en la A y el numérico en el 1, en el 0. Entonces nosotros vamos a empezar con la P. ¿Qué significa la P? La P es la despolarización de las aurículas. Luego viene el complejo QRS. El complejo QRS es la despolarización de los ventrículos. Luego viene la onda T, que es la repolarización de los ventrículos, y en algunos casos se ve la onda U, que es la repolarización de las últimas fibras de Purkinje, es decir, cuando se está repolarizando ya prácticamente todo lo que da a lo último del ventrículo. Entonces nuestro alfabeto es P, Q, R, S, T, U. Todo lo que no entre en esta situación tendrán que buscar explicación. ¿Por qué tiene más de una P? ¿Por qué se ve doble R? Porque tendrán que buscar una explicación con base a lo que veamos el día de hoy y la siguiente clase de arritmias. Entonces, busquen el intervalo PR. El intervalo PR está aquí. El intervalo PR es esto, donde empieza la P hasta donde empieza el complejo QRS. Hasta ahí es el intervalo. ¿Qué significa este intervalo? Desde que laten las aurículas o el nodo sinusal. Este es el nodo sinusal. Todo este tiempo es el tiempo que tarda en llegar el impulso al nodo aurículo-ventricular. Ese tiempo que les estoy marcando o esa distancia que se recorre en tiempo debe de tardar de 120 a 200 milisegundos. En el eje de las X del electrocardiograma se mide el tiempo, en el eje de las Y se mide el voltaje. Por lo tanto, cuando yo diga milisegundos, significa en el eje de las X. ¿Cómo saber cuántos son los milisegundos? Bueno, pues cada cuadrito pequeñito vale 40 milisegundos. Por lo tanto, el PR no debe de medir, entonces debe de medir entre 3 y 5, no más de 5 cuadritos. Bien, vamos a empezar con el primer paso. Trazo electrocardiográfico. A simple vista, ¿eres regular o irregular? Solamente y siempre se llama que es regular. Si se altera esta frecuencia, este ritmo se altera y hay unos antes que otros o simplemente es arrítmico, entonces ya no va a ser un ritmo sinusal, va a ser una arritmia. En el primer paso es regular. El ritmo sinusal en el primer paso es regular.
complejo QRS, podemos practicar diciendo, en A, ¿es regular o irregular? Parece que es regular porque parece que la distancia que hay entre las R's, que es esta una R, que es esta otra R, y así sucesivamente parece que la distancia siempre es la misma. En B, trazo electrocardiográfico a simple vista, ¿eres regular o irregular? Pues en apariencia soy regular. Ok, entonces te voy a dejar como regular. En C, trazo electrocardiográfico a simple vista, ¿eres regular o irregular? Soy irregular. ¿Y por qué dices que soy irregular? Porque la distancia que hay entre estos dos, para empezar, no es la misma que hay entre estos dos. La distancia que hay entre estos dos puede ser la misma que estas, pero quizá que esta no. Entonces, en C no es un ritmo sinusal. C es una arritmia. ¿Por qué es una arritmia? Porque es irregular. ¿Qué arritmia? Bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo qué arritmias son. En D, trazo electrocardiográfico. A simple vista, ¿eres regular o irregular? Soy irregular. ¿Por qué soy irregular? Porque la distancia que hay entre estos dos no es la misma que hay entre estos dos. Entonces, en D no es un ritmo sinusal, es una arritmia. ¿Por qué? Porque es irregular. D, trazo electrocardiográfico a simple vista, ¿eres regular o irregular? Soy irregular. Si eres irregular, ¿por qué eres irregular? Ah, bueno, porque la distancia que hay entre estos dos no es la misma que hay entre estos dos. Y si es irregular, entonces deja de ser un ritmo sinusal y ya es una arritmia. ¿Por qué es una arritmia? Porque es irregular. Trazo electrocardiográfico en F a simple vista, ¿eres regular o irregular? Soy irregular. ¿Por qué eres irregular? Porque la distancia que hay entre estos dos no es la misma que hay entre estos dos. O la distancia que hay entre estos dos no es la misma que hay entre este y este. Por lo tanto, trazo electrocardiográfico, ¿eres un ritmo sinusal? No, no soy un ritmo sinusal. ¿Por qué no eres un ritmo sinusal? Ah, porque soy irregular. En G, trazo electrocardiográfico, a simple vista, ¿eres regular o irregular? Soy irregular. ¿Por qué dices que soy irregular? Ah, porque la distancia que hay entre esta R y esta R no es la misma que hay entre esta misma R con esta R. Ok, entonces soy irregular. Por lo tanto, no soy un ritmo sinusal. Y si no soy un ritmo sinusal, entonces soy una arritmia. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes? ¿De cómo es el primer paso? No, doctor. No, doc. Ok. Trazo electrocardiográfico a simple vista, ¿eres regular o irregular? A ver, ¿quién quiere pensar que es regular o irregular? Regular. Es irregular. Es irregular, porque la distancia que hay entre estos dos no es la misma que hay entre estos dos. Por lo tanto, es un ritmo irregular. ¿Es un ritmo sinusal? No, ¿Por qué no? ¿Por qué no? porque es irregular. Porque es irregular. Nuestro primer paso dice que debe ser regular. Trazo electrocardiográfico. A simple vista, ¿eres regular o irregular? Regular. Regular. La distancia que hay entre cada uno de ellos es equidistante. Muy bien. Entonces, pareciera que es un ritmo sinusal hasta el primer paso. Nos va a dar 4 pasos. Trazo electrocardiográfico. ¿Eres regular o irregular? Irregular. Regular. Irregular. ¿Eso es un ritmo sinusal? No. No, No. No. ¿Qué es entonces? Una arritmia. Una arritmia. ¿Cuál? No sé todavía. Ahora, vamos al segundo paso. Es la frecuencia. Aquí sí pongan mucha atención porque este es el paso más difícil, porque hay que trabajar con matemáticas.
Saquen una calculadora o pongan su reloj en modo de calculadora. Bien, fíjense lo que voy a enseñar. Tenemos tres métodos. Uno se llama el método de los 300. No lo anoten, ahorita lo anotan. El método de los 300 es el método más utilizado que hay. Todo el mundo maneja el método de los 300. Pero el método de los 300 solamente se ocupa para ritmos regulares con frecuencias mayores de 50. O sea, frecuencias que sean 300, 299, 298, hasta llegar a 50. Y ritmos regulares. Entonces ahora sí anoten. El método de los 300 se utiliza para ritmos regulares. Se utiliza para ritmos regulares con frecuencias de 50 o más. El método de los 300 se ocupa para ritmos regulares con frecuencias de 50 o más. Luego, el método de los 1500. El método de los 1500, no anoten, es el método complementario del de los 300. Cuando no alcanzamos los 50 o menos de 50, se utiliza el método de los 1500. Entonces ahora sí anoten. El método de los 1500 se utiliza para ritmos regulares, con frecuencias de 50 o menos. El método de los 1500 se emplea o se utiliza para ritmos regulares con frecuencias menores de 50. O sea que si de los 1500 solo se utiliza el método de los 1500. Doctor, no se escucha. Doctor, no se le escucha. A ver ahí. Ya. Ahí está. Ya, espérenme, porque tengo problemas con el audio. Aguántenme. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, doc. Sí, doc. Ok, entonces me quedé en que les decía que el método de los 1500 se utiliza cuando la frecuencia es menor de 50 y el método de los 300 ya no me funciona. Por lo tanto, es para ritmos regulares con frecuencias menores de 50. ¿Ok? Y luego viene el método de los 6 segundos, o también llamado método de los 30 cuadros grandes. El método de los 6 segundos o 30 cuadros grandes se utiliza para ritmos irregulares. Para ritmos irregulares. Para ritmos irregulares. Sin importar su frecuencia cardíaca. El método de los 6 segundos o 30 cuadros grandes se utiliza para ritmos irregulares sin importar su frecuencia cardíaca. Entonces, una vez que ya tenemos esta situación, vamos a llevarla a la práctica. Este es el método de los 3. No anoten, vean. El método de los 300 consiste en tomar una R o un complejo QRS que caiga en una línea gruesa del trazo electrocardiográfico. A partir de esa línea, la siguiente línea gruesa, es decir, 5 cuadritos, decimos 150. La tercera línea vale 100. La cuarta línea vale 75. La quinta línea vale 60. Y la sexta línea vale 50. Entonces ya lo hacemos arbitrariamente.
300, 150, 175, 60 y 50. Y nace dividir 300 entre 1, 300 entre 2, 300 entre 3, 300 entre 4, 300 entre 5, 300 entre 6. Para nosotros, se pueden sacar frecuencias más bajas, pero para nosotros, el método de los 300 solamente lo vamos a utilizar para ritmos regulares con frecuencias de 50 o más. ¿Sí? Entonces, cuando el método de los 300 no me alcanza, voy a utilizar el de los 1500 porque ambos son para ritmos regulares. ¿Ok? Luego, viene el método de los 1500. ¿En qué consiste el método de los 1500? El método de los 1500 consiste en contar cuadritos que van desde una R hasta otra R. Vamos a hacer el ejemplo. Trazo electrocardiográfico. A simple vista, ¿eres regular o irregular? Soy regular. Si eres regular, ¿qué frecuencia cardíaca tienes? Cuento. 300, 150, 100, perdón. Déjenle pongo mejor pinta. Entonces decimos 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Bueno, pues exactamente quedó en 50. Vamos a utilizamos el método de los 300 y nos alcanzó. Ahora vamos a utilizar el método de los 1500. Voy a contar cuántos cuadritos hay entre R y R. Y agarro aquí y digo 5, 10, 15, 20, 25, 30 cuadritos. Y voy a hacer una división. 1500 entre el número de cuadritos que hay de R a R. En este caso, hay 30 cuadritos. Si yo hago una división de 1500 entre 30, me da que la frecuencia cardíaca es de 50. En este caso, pude calcular la frecuencia cardíaca con los dos métodos, con el método de los 300 y con el método de los 1500. ¿Por qué? Porque les puse una imagen en donde la frecuencia cardíaca es de 50 para que sepamos utilizar los dos métodos. Es ahí donde nuestros dos métodos se juntan y es ahí donde nosotros podemos utilizar cualquiera de los dos. Pero frecuencias más bajas de 50 o frecuencias de 50 más, debemos utilizar el método de los 300. ¿Ok? Luego viene el método de los 6 segundos o 30 cuadros grandes. ¿En qué consiste el método de los 6 segundos o 30 cuadros grandes? Como su nombre lo dice, 30 cuadros grandes, 30 cuadros de los grandotes, equivalen a 6 segundos en tiempo de acuerdo a cómo corre el electrocardiógrafo, que son 25 milímetros por segundo. Entonces, miren, voy a contar, primero, si traes electrocardiográfico, a simple vista, ¿eres regular o irregular? Soy irregular. Si es irregular, entonces no debo de utilizar ni el método de los 1500 ni el método de los 300. Debo de utilizar ya desde por default el método de los 30 cuadros grandes o 6 segundos. ¿En qué consiste? Voy a tomar arbitrariamente en un dedo largo decir 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Los grandes desde donde empieza este trazo hasta donde termina. Ya conté 30 cuadros. Los grandes equivalen a 6 segundos. Voy a contar cuántos latidos hay en 6 segundos. Carla, ¿cuántos latidos tengo en 6 segundos? 4. Si yo quisiera saber, Carla, ¿cuántos tengo en un minuto? ¿Qué debo hacer? Contar los complejos QRS. Tengo 4. Ahora, en 6 segundos. ¿Qué debo hacer para saber cuántos tengo en un minuto? Multiplicarlo por 10. Pues exactamente, Carla, lo tengo que multiplicar por 10. Entonces tengo 4 latidos en 6 segundos, lo multiplico, me da 40.
Entonces tengo 40 latidos por minuto. Esta regla solo aplica para ritmos irregulares. Para ritmos regulares aplico la de los 300, 150, 175, 60, 50. O el de los 1500, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el método de los 1500, Daniel? Dijo que era dividir 1500 entre cada cuadrito, ¿no? No, 1500 entre la Sí. cantidad de cuadritos Sí, que hay perdón. Ajá. de aquí a acá. Vamos a contar, cada cuadro grande, ¿cuántos tiene? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y este chiquito, 36 36. cuadritos. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Ok. 36 cuadritos. Ahora, haz tu entre 36. 36 cuadritos, ¿cuánto te da? 41.6. Se redondea, supongo que 42, ¿no? Ok. Exacto. Como no puedes decir 41.6, lo subes al inmediato superior o lo bajas al inmediato inferior, depende si es menor del 0.5. Entonces tienes 42 latidos por minuto. Tú mismo, Daniel. ¿Esto es un ritmo sinusal, sí o no? Pues sí, ¿no? Porque es pues se mantiene la, la distancia igual entre las ondas R. Ok. ¿Y la frecuencia? Pues tenemos hablando ya de bradicardia, ¿no? Entonces es un ritmo sinusal. ¿Cuánto debe tener el ritmo sinusal para ser sinusal? ¿A cuánto late el nodo sinusal? De 60 a 100 por minuto, ¿no? De 60 a 100. Entonces, si tu meta o tus parámetros son que sea regular y que la frecuencia sea entre 60 y 100, la pregunta nuevamente es, ¿esto es un ritmo sinusal? No, pues entonces no. ¿Por qué no, Daniel? Porque no ¿Por qué cumple, ¿no? Con no? el parámetro de 60 a 100. De 60 a 100. Entonces, Daniel, si no es un ritmo sinusal, ¿qué es? Una arritmia. Una arritmia. ¿Cuál? Todavía no sabemos que es un bloqueo de tercer grado. Todavía no es tiempo. Apenas vamos a empezar a trazo electrocardiográfico. A simple vista, ¿eres regular o irregular? Irregular. Bueno, no. Ah, sí, regular. Regular. Si eres regular, ¿qué frecuencia cardíaca tienes? ¿Qué método vas a utilizar, Cecilia? Pues, Vamos a la duda. agarrar. ¿Cuál? Ajá. Dijiste que es regular. ¿Qué método vamos a utilizar? Bueno, no, creo que sí es una arritmia y sería el de 1500. 1500, dices tú. O sea, el de 1500, ¿para qué ritmo se utiliza, Cecilia? ¿O cuándo utilizas el método de los 1500? ¿Tú crees que la frecuencia cardíaca aquí es menor de 50? Creo que sí. A ver, ¿por qué no empiezas con el de los 300? Bueno, con el de los 300. A ver, agarra esta. Y aquí Ajá. son. ¿Cuánto es aquí? Son 5. No. ¿Cómo? Aquí empiezas, esta es tu primera línea. A la Ajá. primera línea, ¿cuánto es si utiliza la regla de los 300? Ya. No sé, es que me confundí, como que me sacó de onda la formita, 150.
No, la primera es 300. Ah, sí, 300, Luego, 150. ¿a poco es menor de 50 si ahí tienes un latido metido? No, Aquí está tu latido, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿verá qué método de los 1500 no? Porque es más de 50. Entonces dices, 300 aquí, 150 aquí. Tu frecuencia cardíaca está entre 300 y 150, ¿sí o no? Saber qué frecuencia tiene exactamente este trazo. ¿Qué diferencia de latidos hay entre 300 y 150? ¿Cuántos latidos hay de diferencia, Cecilia? Entre 300 y 150. ¿cómo? ¿Cuántos latidos hay de diferencia entre 300 y 150? Ah, ya, pues 150. Pues 150. ¿Y cuántos cuadritos tienes de diferencia entre 300 y 150? 5. 5. Lo que tienes que hacer aquí es dividir el número de latidos de diferencia entre los cuadritos. O sea, 150 entre, Entre 3. ¿cuánto te da? Entre 5. ¿Cuánto te da? Deja de estar anotando que por eso no entiendes. 30. 30. Entonces, cada cuadrito entre 300 y 150 vale 30. A ver, pongan atención, dejen de estar anotando porque por eso no entienden. Tenemos aquí el trazo y decimos 300. Ahora ya sé que cada cuadrito vale 30. A 300 le quito 30, me quedan 270. A 270 le quito 30 y me quedan 240. A 240 le quito 30 y me quedan 210. 210. Ahora, vamos en sentido contrario. 300, me voy a 150 y en lugar de quitarle sumo. A 150 le pongo 30, 180, más 30, 210. La frecuencia cardíaca de este trazo electrocardiográfico es de 210 latidos por minuto. ¿Sí? Porque le di un valor a cada cuadrito que se encuentra entre 300, que será esta, y 150. Entre 300 y 150, cada cuadrito vale 30. ¿De dónde lo saqué? De multiplicar los 150 latidos que hay de diferencia entre 130 y dividirlo entre cuántos cuadritos hay. O sea, 150 entre 5 me da 30. Tú misma, Cecilia. 300, 150. Ahora, quiero que me digas cuánto vale cada cuadrito entre 150 y 100. 50. ¿Cuánto? Ah, ¿cuánto vale cada cuadrito? O sea, haciendo la misma, ¿no? 100 entre, pues 20. A ver, fíjate bien. ¿Cuánto vale cada cuadrito entre 150 y 100? ¿Cuántos latidos hay entre 150 y 100? Serían 10. ¿10 cuadritos? No, o sea, hay 50, pero lo dividimos Ajá. entre 5 y saldría 10, o sea, cada Ah, cuadrito. ok. Entonces, entre 150 y 100, cada cuadrito vale 10. ¿Sí? Ahora, entre 100 y 75, Carla. ¿Cuánto vale cada cuadrito entre 100 y 75, Carla? Cada cuadrito valdría 5. Exactamente, Carla, ya quedó entendido. Cada cuadrito valdría 5 porque ahora hice la división de 25 entre 5. Eso es lo que vale entre 100 y 75. Ahora, entre 75 y 60, Estela, ¿cuánto vale cada cuadrito? Entre 75 y 60. 3. 3, muy bien, creo que ya quedó claro. Elizabeth, entre 60 y 50, ¿cuánto vale cada cuadrito? 2. 2, muy bien. Entonces empezamos con 30, bajamos a 10, nos fuimos a 5 y terminamos en 2. Así es como va en descenso progresivo la frecuencia cardíaca. ¿De qué depende? De qué distancia hay en latidos entre uno y otro, y siempre la constante va a ser 5 porque son 5 cuadritos o 5 líneas a las que les tenemos que dar su valor. ¿Sí quedó claro?
No los escucho. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Alejandra, trazo electrocardiográfico a simple vista, ¿eres regular o irregular? Irregular. Si eres irregular, ¿qué frecuencia cardíaca tienes? Alejandra, ¿qué método vas a utilizar? El de los 6 segundos, ¿Por qué no utilizas el de los 300? porque no es un ritmo regular, ¿Por qué no utilizas el de los 1500? porque no es un ritmo regular. Muy bien, Alejandra. Entonces vas a utilizar el método de los 6 segundos o 30 cuadros grandes. Explícame en qué consiste, Alejandra. Pues desde que inicia el trazo electrocardiográfico tenemos que contar 30 cuadros grandes, que vendrían siendo 6 Ajá. segundos, y luego contamos cuántos 1, 2, complejos. 30. De aquí a aquí para fines académicos son 30. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y después contar cuántos complejos QRS hay dentro de los 30 cuadros grandes. Tengo 4. Y luego pues ya es el número de los complejos por 10, que serían ¿Cuántos pues serían 40. los latidos por minuto? Ok. La frecuencia cardíaca de ese trazo electrocardiográfico, Alejandra, es de 40 latidos por minuto. Tú misma, ¿este trazo es un ritmo sinusal? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no, Alejandra? porque no tiene un ritmo regular y aparte la frecuencia cardíaca está por debajo de lo normal. Esa es respuesta, así se debe de responder. No es un ritmo sinusal. Paso número 1 es arrítmico. Paso número 2, su frecuencia no está entre 60 y 100. Por lo tanto, si no es un ritmo sinusal, ¿qué es, Alejandra? Una arritmia. Una arritmia, ¿verdad? Todavía no sabemos que es un MOVIX 2, pero sabemos que es una arritmia. Noemí, trazo electrocardiográfico a simple vista, ¿eres regular o irregular? Es irregular. Irregular. Si eres irregular, ¿qué frecuencia cardíaca tienes? ¿Qué frecuencia cardíaca tiene, Noemí? 88. 88 latidos por minuto. Noemí, este trazo que estás viendo en el monitor desfibrilador es un ritmo sinusal, ¿sí o no? No, ¿Por qué no, Noemí? porque es un ritmo irregular. Porque es un ritmo irregular. Aunque la frecuencia sí la mantiene dentro de lo que queremos, no es un ritmo sinusal porque es arrítmico. Muy bien. Vamos con el tercer paso. El paso más difícil lo acabamos de pasar. Ya pasamos el más difícil, el que yo pensé que nos íbamos a hacer más bolas, porque hay que utilizar las matemáticas y no las sabemos utilizar. Pero entonces los demás ya son muy sencillos, igual que el primero. Ahora vamos a ir con la onda P. Dijimos, José Corso, que la onda P, ¿a qué hacía referencia? A la desfibrilación de las aurículas. Ok, ¿y de dónde viene la onda P? Dijimos, siempre que hay onda P es porque ¿quién está latiendo siempre que hay onda P? Pues la aurícula. No. El nodo sinusal, ¿quién dijo eso? Yo sé sí. Ok, siempre que hay P, José, es porque el nodo sinusal está descargando. Siempre que hay P, es porque el nodo sinusal está descargando. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué le vamos a estudiar a esa P? ¿Qué le vamos a estudiar al nodo sinusal cuando late? Cuando late el nodo sinusal, o sea, genera una onda P por despolarización de las aurículas, vamos a ver, lo primero es que sí hay.
Una vez que ya identificamos las P's, vamos a ver que todas las P's sean de la misma morfología. ¿Qué significa que sean de la misma morfología? Que si son positivas, todas sean positivas. Que si tienen una rama ascendente y una descendente, sean todas parecidas. Que si es bifásica, es decir, una rama ascendente, descendente por debajo de la isoeléctrica y luego vuelve a subir, eso también hay que verlo. Todas deben de parecerse. No deben de ser exactamente iguales, pero sí de tener la misma morfología, muy parecida. ¿Sí? Y en la tercera situación que le vamos a estudiar a la onda P o al sinusal es que todas las P's conduzcan a un QRS, es decir, que se despolaricen las aurículas y que después se despolaricen los ventrículos. Si se despolariza el nodo sinusal y no se despolarizan los ventrículos, quiere decir que se paralizó todo el ventrículo porque no llegó el impulso de los sinusales. O sea, no llegó, se latió el sinusal y ya no llegó a estimular a los ventrículos. A eso se le llama bloqueo auriculoventricular. Y también es una arritmia. Entonces vamos a estudiar a la P. Trazo electrocardiográfico. A simple vista, ¿eres regular o irregular? Soy regular. Si eres regular, ¿qué frecuencia cardíaca tienes? Ah, bueno, voy a tomar este y como es regular, voy a tomar el método de los 300. Y digo, 300, 150, 175, 60, 50, no me alcanzó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 50, 60. 60, hago mi división. Y entonces digo 6,500 entre 60 y me da una frecuencia cardíaca de 25 latidos por minuto. Tercer paso, ¿tiene P? Sí, mira, aquí hay una P. Aquí hay otra P, otra P, otra P, otra P y otra P. ¿Todas las P son de la misma morfología? Sí, son positivas, rama ascendente, descendente, no hay una disminución del segmento, no hay nada, todas se parecen. Y todas preceden a un complejo QRS. No, no todas, esta no conduce, mira, se detuvo, está bloqueada. Esta está bloqueada, esta sí conduce, esta está bloqueada y esta sí conduce. Entonces hay más P's que complejos QRS. Analizo, pienso y digo, es un ritmo regular con frecuencia de 25, tiene P. Todas las P son de la misma morfología, pero no todas las P conducen. Por lo tanto, esto no es un ritmo sinusal. ¿Por qué no es un ritmo sinusal? Porque primero, la frecuencia es menor de 60 y ya hay más P's que complejos QRS. Para que fuera un sinusal tendría que ser rítmico, que sí lo es. Debería tener una frecuencia entre 60 y 99 y todas las P's deberían de conducir al complejo QRS, ser de la misma morfología. Eso es lo que le estudio de la onda P. Si la onda P no conduce, si la onda P no es de la misma morfología, si la onda P no está, quiere decir que es una arritmia. Ya no puede ser ritmo sinusal. Nayeli, trazo electrocardiográfico a simple vista, ¿eres regular o irregular? Regular, parece. Regular. Si eres regular, ¿qué frecuencia cardíaca tienes? Pues utilizaríamos el método de los 300, ¿no? A ver, utilízalo. Vamos a agarrar esta. A la primera es, 300, luego 150. Y luego 75. 300, 150, luego 75. no, 300, 150, no, 300, 150, te falta aquí 100. esta. Digo, 75 100, está acá, te 75. falta esta. Ajá. 100, y 75. 75, frecuencia cardíaca de 75, frecuencia cardíaca de 75. ¿Tú misma tiene PES? Sí. Y las P's tienen Todas una las P's son misma de la... morfología. Eso. ¿Todas las P's preceden a un complejo QRS? Sí. Ahora, fíjate bien, es un ritmo regular con frecuencia de 75, tiene P. Todas las P's conducen y son de la misma morfología. Hasta el tercer paso. ¿Esto es un ritmo sinusal? Sí.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es un ritmo igual, tiene una frecuencia mayor de 60 y todas las veces conducen. Mayor de 60 y menor de 100, ¿verdad? Bueno, Ok, mayor de 60. menor de perfecto. Ricardo, trazo electrocardiográfico. A simple vista, ¿eres regular o irregular? Es regular. Sí, ya. Sí, es regular. Regular. Si eres regular, ¿qué frecuencia cardíaca tienes? 119. 119. ¿Tienes PES? Sí. ¿Todas tus PES son de la misma morfología? Sí, aparentemente sí. ¿Todas tus PES preceden a un complejo QRS? Ujú, sí. ¿Todas tus PES preceden a un complejo QRS? Sí. Mira, esta, bueno, se borró ahí. ¿Esta conduce? Sí. ¿Esta? Sí. ¿Esta? Sí, también. ¿Esta? Ujú, ¿Esta? sí. ¿Esa? Sí, también. Fíjate bien entonces, hasta el tercer paso. ¿Esto es un ritmo sinusal, sí o no? No, ¿Por qué no? porque pues se excede de los 100 latidos por minuto. Exactamente, porque su frecuencia cardíaca es mayor de 100 latidos 100. por minuto. Ahora, si no es un ritmo sinusal, ¿qué es? Es una arritmia. Una arritmia. ¿Cuál arritmia? Todavía no sabemos, todavía estamos en pañales. ¿Ok? Sí. Ok. Hasta aquí, jóvenes. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a lo que acabamos de ver? No. ¿No? doctor. No, Bueno, entonces, primer paso, trazo electrocardiográfico. A simple vista, ¿eres regular o irregular? Soy regular. Si eres regular, ¿qué frecuencia cardíaca tienes? 300, 150, 175. ¿Tienes PES? Sí. ¿Todas las PES son de la misma morfología? Sí. ¿Todas las PES preceden a un complejo QRS? Sí. Por lo tanto, hasta el tercer paso, esto que acabo de decir es un ritmo sinusal. ¿Sí o no, Carla? Sí. Ok. Si no tienen ninguna duda, jóvenes, vamos a dejar aquí esto. Terminamos el viernes. Hay que estar al pendiente porque el viernes tengo mi examen del consejo. Voy a presentar el examen del consejo. Entonces, en teoría es por la mañana, pero en teoría. Entonces, yo les aviso. De todas maneras, la clase me toca darla a mí. ¿Sí? Nos vemos o nos escuchamos entonces el próximo viernes a las 5 de la tarde. Ya para terminar arritmias y el lunes empezaríamos ya con las exposiciones por aquí. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Gracias, Edo. Edo. Nos vemos.